¿Qué tal? Yo soy Anthony y en este video vamos a hablar de 4 teorías que nos dan pie al desarrollo de un trauma, 4 hipótesis que surgen como posibles explicaciones para el origen de los traumas. La primera de ellas es la teoría de los sistemas familiares, en la cual se cree que un integrante de la familia pasa el trauma a otro y así se va yendo intergeneracionalmente de una persona a otra. Por ejemplo, es muy común que los traumas de los padres puedan ser transferidos a los hijos, los traumas de los hijos a los nietos y así sucesivamente. Esto por una cuestión, por un lado, de genética en la cual los mismos genes que se expresan en el trauma de los padres pueden verse percibidos a través de la educación y del ambiente por los hijos. Es decir, por ejemplo, un padre divorciado, que es una de las más comunes y que vale la pena muchísimo ahondar, sufren como mucho dolor durante la separación, sufren de ansiedad, de mucho enojo, de mucha rabia, de mucha ira, independientemente de las razones por las cuales esto haya sucedido, que también es importante considerarlas, pero esta sensación de dolor, esta situación de enojo y de ira se puede transmitir a los hijos y los hijos por una parte pueden expresarlo a través de sus genes, es decir, de la epigenética, de lo que se manifiesta a través de los genes y por otro lado también de las conductas aprendidas a través de ello. Y entonces los padres divorciados suelen tener actitudes en las cuales son hostiles con las parejas de sus hijos o aprenden los hijos a ser hostiles de manera involuntaria, por supuesto, con sus propias parejas. La teoría del apego nos dice que durante la infancia podemos tener situaciones en las cuales, por ejemplo, el apego ansioso, que es una situación en la cual nos sentimos muy mal, ansiosos básicamente, al separarnos de los padres puede generar un posible trauma. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos descuidan, cuando nuestros padres no nos prestan la atención necesaria, podemos desarrollar este apego ansioso en el cual nos anclamos mucho a las personas que queremos que estén cerca de nosotros a tal punto de llegar a ser hostigantes con ellos. Y se vive con mucho dolor el pensar en no pasar un día con ellos o peor aún el pensar en una posible separación de estos seres queridos, no solo con las parejas, sino también con los amigos y por supuesto también con los padres, nos lleva a sentir este boom de emociones y situaciones que pueden desarrollar el trauma a través del apego ansioso. El modelo cognitivo nos dice que son los pensamientos los que pueden llegar a moldear y procesar los eventos traumáticos, es decir, cuáles son las ideas o las creencias que tenemos alrededor de los eventos traumáticos. Por ejemplo, poniendo mi caso personal, tras la muerte de mi madre, cuando yo tenía muy poco conocimiento de todas estas cosas, tenía muy pocos recursos, tanto emocionales como psicológicos, como mentales, como cognitivos, básicamente, para procesar el trauma. Entonces, todas las ideas que me llegaban eran catastróficas y no tenía ningún recurso como para cuestionarlas, no tenía ningún recurso para cuestionar los síntomas que producían mi propio trauma, por lo que hubo una serie de perpetuación a través del tiempo de este mismo trauma, en el cual la psicoterapia me ayudó muchísimo a salir adelante, a cuestionar estas ideas, a cuestionar los patrones de pensamiento y entonces se procesa de una mejor manera. Hoy por hoy, cuando vivo un evento difícil, lo proceso muy distinto. Soy capaz de reconocer el patrón, soy capaz de reconocer los síntomas, ponerles nombres, saber cuándo me estoy disociando, saber cuándo me estoy desconectando de mis propias emociones, de mis pensamientos, de mi realidad y así tener los recursos suficientes para regresar al cuerpo y a la mente y tener un abordaje muy diferente desde la mente. La teoría psicoanalítica del trauma nos señala que un trauma puede quedarse atrapado en el inconsciente. ¿Qué significa esto? Que básicamente vivimos el trauma y después de un tiempo, por alguna razón, como la desrealización o la despersonalización, el trauma se va yendo a un segundo plano. Ya no somos tan conscientes de aquello que nos dañó, ya no somos tan conscientes de aquello que nos pasó, aquello que nos hizo padecer este trauma, y entonces se van quedando atrás, en un segundo plano, atrás y atrás y atrás. Y a pesar de que se quedan hundidos en el inconsciente, seguimos manifestando estas situaciones o estas conductas que nos regresan al trauma. Podemos vivir ansiosos en el día a día, sentirnos inseguros, mantener los niveles de estrés de una manera muy alta, tener flashbacks, tener ideaciones acerca de dónde escondernos, aislarnos. Y el problema es que ya no están presentes, ya no sabemos qué fue, o puede que nunca nos hayamos dado cuenta porque no éramos capaces de reconocerlos como un trauma y entonces se van a un segundo plano. La teoría psicoanalítica nos dice que en el inconsciente o en el subconsciente se encuentran cosas que no necesariamente las tenemos
a la orden del día, en el primer plano, en el pensamiento superficial. Y por eso es importante la indagación del pasado, porque ahí descubriremos cosas que probablemente nos causaron un trauma, de las cuales no éramos tan conscientes y que ahora, al traerlas a la superficie, tenemos la posibilidad de darles una voz, de darles salida, de verbalizarlo, de ubicar los eventos que lo produjeron y así deshacernos un poco de todo ello. Estas son algunas teorías, algunas perspectivas acerca de cómo se origina un trauma, acerca de cómo se gesta dentro de nosotros y cómo pueden llegar a manifestarse de manera consciente o inconsciente. Espero que te haya sido útil este video para tener algunas de estas perspectivas, de saber cómo se manifiestan, cómo se originan o cómo se guardan dentro de nosotros mismos. Nos vemos hasta la próxima.